Bienvenidos a Confesiones, en una nueva cápsula, un nuevo cuento, un nuevo relato. Rudyard Kipling toca hoy, escritor británico, nació en Bombay, en la India, y el cuento se titula El cuento más hermoso del mundo. ¿Qué tal? Antes de comenzar, los saludo, mis compañeros, ¿cómo están? Hola, hola Hola, Manu. tanto Tanto tiempo, ¿cómo tiempo. ¿Cómo se están? nota cuando empezás un programa y hubo un comienzo accidentado antes? Accidentado. Uno se corrige. Les pregunto nuevamente, para que No, la no. gente que no nos vio, ¿les gustó el cuento? ¿Les gustó la historia? ¿Qué les pareció el relato? Lo que habíamos hablado un poco era que el relato es más interesante cuando no llega a su final. Es Sí. decir, en su desarrollo es muy interesante y el final es medio, yo había puesto en palabras, cursi. Cursi, muy bien, muy bien. Sí. Cursi, sí, podría ser. Se había dicho Deus Ex Machina también. Deus Ex Como que se Machina, lo es verdad. saca fuera de contexto. Fuera de co- A mí igual me gusta. A mí también, ¿eh? A mí también. Sí, me parece como un cierre. El loco quería darle un cierre. Loco quería. Cerró. Resolvió. Cerró. Aparte es un. O sea, tiene razón. Casi A mí me parece. pasa eso Tiene con. razón, pero quizás hacía falta 30 hojas más Sí, para explicar Claro, por podría, qué. claro, podría claro. haber mencionado levemente el amor antes de ponerlo como una conclusión, Spoiler. digamos. Anclarlo con. Yo hubiese usado un recurso tal vez literario que no lo hubiese, o sea, A ver. por experiencia propia, Claro, vos que, no, Escritor. vos que sabés de esto. hubiese mantenido el misterio permanentemente. Hubiese Hay algo. matado el cuento con nunca se supo si Charlie. ¿Qué le Sí. dijo Charlie? Porque antes deberíamos Quizás el hablar tema del es que. cuento. Pasa No, que, a ver, podríamos para, hacer el disclaimer, ¿no? Sí, Altamente recomendado leer el cuento antes de ver esta emisión. sí. sí, por Un favor, alerta spoiler. Porque si no, alerta spoiler, es entre una las película de limitaciones. Marvel. Las limitaciones propias que tenemos nosotros como lectores, se nos suma además el no saber qué bocado meter y qué no en función de lo que hemos leído. Bien. Paren, vamos a contar un poco de la historia. La sinapsis, dijo La Eti. sinapsis dijo Etienne. Vamos a la Eh, sinapsis. el cuento justamente trata acerca de un Charlie Mears, que es un joven de 20 años que trabaja en el banco y que parece tener acceso a las memorias de sus vidas pasadas. ¿Quién Sí, se da cuenta de esto? Nuestro protagonista sin nombre, nuestro que narrador es, omnisciente. no sé si se dieron No, cuenta. Narrador, testigo, ¿es, no? está, sí. Sí, testigo. En Bueno, primera en persona por lo primera menos. No persona. tiene nombre. Y lo que pasa es que es el segundo, no sé si se dieron cuenta de esto, antes tratamos con Defendente en El perro Sí, que ha visto a Dios sí, sí, y sí. ahora tratamos con este, es nuestro segundo protagonista del esnable, quizás. Sí, 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 sí. Medio chanta, Medio chanta, sí, sí, porque bastante chanta. Que eh, busca, ¿no? ve y encuentra las fortunas del mundo, tal vez, en Claro, Charlie lo Mears. que pasa es que Charlie Mers es joven, justamente, es joven, Inexperto. inexperto, pero tiene mucho afán por la literatura y y quiere convertirse en un gran escritor. ¿Qué pasa? Este protagonista que nos cuenta a nosotros la historia es mucho más hombre de mundo, Más Sí, sí. zorro viejo. más zorro viejo que Charlie Mears y como que se guarda para adentro lo del esnable en realidad que le parece la escritura de Charlie Mears, pero un poco como que se lo banca. Y un día eh, Charlie Mears le dice, traje lo que creo que va a ser mi obra maestra. Sí, Se lo lee exactamente. y a nuestro protagonista le parece horrible y le dice, a ver, pero hay cosas ahí que parecen llamar a algo más grande, justamente hacer alusión a esta supuesta gran obra que vas a escribir, Charlie. ¿Por qué no me la contás en vez de llenarla con tus rimas y poemas extraños? Y Charlie se la cuenta y mientras se la va contando, nuestro protagonista se da cuenta de que está demasiado llena de detalles que un joven de 20 años que trabaja en el banco no debería tener. Sí. Parece como que la historia que le está contando la vivió. Nota ecos de reminiscencia, iba a decir Claro. yo. Sí. Sí, tal cual. Nota ecos de reminiscencia, muy bonito. A medida que pasa el cuento, justamente lo que se revela, tanto por las historias de Charlie como por nuestro narrador, es que Charlie justamente tiene acceso a memorias de sus vidas pasadas. Mempsicología. Psicología, Es el claro, término. que es comparable en algún caso a la resurrección. ¿La resurrección? La reencarnación, Reencarnación. Sí, perdón. igual venía el pelo. Sí, es espíritu, alma y cuerpo
algunos de estos elementos se traspasan tras la muerte y vuelven a la vida. Lo que Como pasa se es dividen que esos tres. tendríamos que pensar cuántos se le traspasan a Charlie también, ¿no? Porque eh, mi micrófono baila cuando yo hablo. eh, Porque vamos a ir viendo a lo largo de la historia que Charlie parece ir contando y poniendo diferentes momentos, diferentes historias y diferentes héroes. Sí, hay Porque- varias vidas pasadas. Claro, en es muy Charlie. interesante que Charlie, justamente porque parece ser un beacon de inocencia total, un faro de inocencia, eso no me salía, em, no se acuerda de sus vidas pasadas, tipo, piensa que estas son ideas que se le Claro, ocurrieron. exactamente. Él nunca duda de que, eso lo pude haber vivido yo. No son meros sueños Son para él, y sueños. de hecho son como secundarios. Sí, Muchas sí. veces vemos esta figura del protagonista distrayéndolo con algo para que él hable en segundo plano sobre sus sueños, y entonces ahí es cuando vemos el aspecto desnable del protagonista, creo yo, que Claro. él empieza a meter preguntas Sí, sí, y sí. Charlie, distraído, responde. Desde un inicio igual es deleznable, porque justamente él ve esta oportunidad en las vidas pasadas de Charlie, que Charlie no sepa, también ve una oportunidad ahí, y pide que le venda la historia en bruto para que él la convierta en Claro, un gran claro, libro. claro. Y a medida que pasa el cuento cada vez se va desesperando más porque no puede sacarle la suficiente información para volverlo una gran historia. Acá hay un riff-raff muy lindo porque justamente Charlie piensa que estas son ideas secundarias a lo que sería la gran historia en realidad. Que puede completar el mismo escritor que le compró, o sea, que le puede completar nuestro narrador. Claro, eso habla acerca de la ineptitud real que tiene nuestro protagonista avaricioso, de que en realidad no quiere escribir la obra más grande, sino que solo quiere completar la historia para él. Claro, claro. Quiere saber lo que pasa en esas vidas pasadas. Eh, Tommy, Sí, en general. Me gustó, está bueno, está Ay. lindo. Nos reamplió Miguel Tommy. Por le- eso, No, por no eso, pasa porque nada, igual estoy claro. escuchando porque lo que están diciendo concuerdo. Me pasa algo que no sé si el Charlie es un idiota o simplemente la forma en la que tiene Kipling de expresarse con respecto a la memoria es un poco diferente, porque me digo que Charlie, a lo que voy es, el chabón en su vida cotidiana recuerda lo que ocurrió, medio que no. No, Y eso no lo hace porque es idiota, sino Claro. porque la forma en la que tiene de presentarse los eventos claro. es como más, es súper secundaria. Por eso él cree que son ideas. Sí, porque son sueños y además está cargado de un elemento místico. Es como que no son 100% sus No recuerdos. son propios. Sí, parece Él tiene ser, un acceso a eso. claro, medio oráculo de Delphi, ¿no? Me encanta la parte que le trae unos nombres escritos en griego. Sí. ¿Vieron esa parte? Le Sí. dice, anoté Unos algo en garabatos. realidad porque como que medio tenía unos garabatos en la cabeza y lo anoté. Que son porque cuenta historias de piratas y de barcos. Claro, Y exactamente. dice, esto se me ocurrió como un detalle nada más, algo, es más, él no se lo quiere dar El a nuestro Argos. protagonista porque dice, nada, son unos No suma, garabatos. no suma la Claro, historia. y él está desesperado por cada migaja de la historia que él pueda darle, así que justamente se lo pide. Y lo que son pequeños garabatos que han hecho los remeros De largos. del Argos en los remos a los que están encadenados. Exactamente, exactamente. Ahí es la riqueza que nos da Kipling a la hora de... Es una especie, el cuento se puede leer también como una especie de manual a un escritor joven o un apasionado escritor, que puede ser un potencial Charlie Mears, digo yo. ¿Por qué? Porque Kipling de forma literaria nos da algunos recursos a la hora de escribir un cuento. Mm. Uno que yo veo es la pregunta permanente de nuestro narrador. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y qué recuerdas? ¿Y qué comen? ¿Y qué ven? ¿Y qué no ven? ¿Y qué persiguen? ¿Y qué atrapan? ¿Y qué...? Hay una... Que por eso también Charlie en un momento medio que lo corre diciéndole, no me acuerdo tanto, no Sí. interesa tanto. Tiene el oficio de escritor, nuestro narrador, de decirle, bueno, necesito que me ayudes a que completemos Sí. la historia juntos, porque esto es algo que pasó. Que pasó, digo, dentro de la ficción. sí. Entonces tiene que Literariamente ser pasó. lo más real que pueda y que Claro. me quedas acá, en el corner casi. Él se obsesiona Yo tengo, con yo ese tengo, pasado.
Él se obsesiona con obsesiona. ese pasado de forma en la Mm. que ni siquiera puede volverlo ficción rellenando los huecos que Charlie no le puede dar. Exactamente. Es decir, por eso digo como que hay una ineficiencia Sí, en el ni que es hablar. el protagonista, porque no logra llevar a cabo el arte que él iba a llevar a cabo. Es decir, se obsesiona con la vida pasada de Charlie. Pasa que Exactamente. no va a poder nunca llevarlo a cabo porque, como buen inglés, Ah, Ahí mira. va. como Sí, ahí sí. va, Yo te banco, Tommy. está queriendo piratear, está queriendo Muy bueno, sí. Sí, sí, sí. Piratear. Me piratear. gusta piratear en este contexto, sí, sí. Es que igual no sé si aplica tanto, pero bueno, Me está gusta que queriendo sea robar. justamente. idiosincrasia inglesa. Claro, es idiosincrasia inglesa. Es robo. Es robo, Es robo porque Charlie supuestamente no está consciente de lo que tiene. total. Sí, sí. Es quizá lo que hacen los ingleses con sus museos. Bueno, Pregunto. pará, porque en un momento va al Es algo de los museo. ingleses, En no un sé. momento va al Esa parte es museo. increíble, yo la anoté. Porque dice, esta partecita griega la lleva justamente a un especialista griego. Sí. Que se las traduce y le lee una frase que es como, las habas se encuentran en el remo, una cosa así. Y dice, yo escribí, el lugar donde baila es irónico. Volví a bailar entre los dioses del patio egipcio, hasta que un policía me vio y empezó a acercarse. Como que justo en el lugar donde él encuentra el clímax de lo que va a ser, donde va a girar la historia, donde va a tocar él las altas cumbres de la literatura, es en un patio egipcio, rodeado de dioses egipcios. Y es como Me parece toda la idea fantástico. mística. Me parece Robados fantástico. también, ¿eh? También robados, también robados. Me parece fantástico. Al final de este concepto que trajo Tommy, estamos haciendo petróleo. Todo ese aura imperial que tiene todo el contenido inglés. Por ejemplo, las historias de Charles Poirot, que son las de Agatha Christie. Hercuáporo, Poirot. Hércules Poirot. tenés Eso, razón. Charles. Nada que ver. Pero Iba, estaba iba, pensando iba, en iba. ingleses. El De de Agatha Agatha Christie. Christie. Sí. Claro, Ok, no entendía. están- Yo digo, Poirot, me resuena. Que están, ¿cómo se dice? Que están localizadas todo el tiempo en ex colonias británicas. Sí. El chabón va a Egipto, a la India. Es verdad, a- es verdad. hay algo que no puedes soltar. Igual esto El es. inglés. Cuento es a la hora de bastante escribir. viejo y es bastante en la época imperial. No digamos, sé de qué en año el- es el cuento. Sí, apogeo. a mí igual me cuesta mucho identificar qué piensa Kipling de esto que está Olvídate. ocurriendo. Sí, Quizás sea también. todo sentido común. Y no, y la aparte época. puede ser todo sentido común, lo cual no sé si achacarle culpa, pero también puede ser que critique a este narrador, él, Claro, no yo la no forma en la sé. que lo Sí, sí, es muy probable también, ¿eh? Yo estoy, por mi lectura, estoy segura de que quiso representar a alguien no virtuoso. Claro. Vamos a dejarlo en la base más Lo que pasa que básica. la descripción de Charlie confunde, porque también es lo contrario a la virtud en todos los aspectos, la forma en la que lo describe el Pero narrador a tiene Charlie. acceso al más allá. O Sí. sea, E él. Incluso que me parece muy, muy gracioso, que me sorprendió cuando lo leía, que era, Charlie trabaja en un banco, pero apenas el narrador encuentra una oportunidad, le busca sacar beneficio y se lo quiere comprar directamente. Y lo menciona al banco como diciendo, trabaja en un banco, digamos. Este chabón no tiene nada que ver Claro, con no tiene nada que ver con la Se literatura. menciona varias veces. Inclusive sale, varias veces. sabe vender. Dice, Este tipo tiene que ver con lo comercial. No tiene alma. No tiene alma para escribir. Y lo primero que le pasa a él por la cabeza es querer comprar la obra, digamos. Sí, Como, sí, sí, sí. "Che, te quiero... che, es si te- irónico, es Es irónico. resulta terrible. irónico. Por eso te digo, no sé si Kipling está muy a favor de este narrador como tal. Igual nos estamos adelantando. Kipling no parece estar a favor de nadie en este cuento. Puede ser. Hay un... Excepto de la tragedia misma de no poder llegar a concretar el cuento más hermoso del mundo. Claro, exactamente. Hay una idea también de que nuestro narrador lo manda a leer permanentemente a Charlie, como diciendo nutrite, y lo empieza a volver holgazán frente a la escritura, frente a las ideas de escritura. ¿Por qué lo empieza a volver a holgazán? En realidad lo empieza a llenar de ideas ficcionales reales contra las ideas, qué difícil esto, divinas de de sus vidas pasadas. Y ahí le dice Charlie, en una parte, ¿para qué le voy a contar yo lo que pienso cuando esos tipos escribieron para Los Ángeles? ¿Por qué no escribe algo así usted? ¿No? Como diciendo, hay algo de que ya es real, literariamente real, Ujú. no necesita usted de mi memoria. Vuelva a los libros. Sí, es verdad, eso acontece al principio del cuento, de hecho. Hay una vuelta Se la de que devuelve. justamente, claro, es su propia condena. Le sale el tiro por la culata en criollo, porque realmente él lo manda a leer como diciendo justamente que se nutra este ingenuo y joven Charlie, y después Charlie está tan, creo que lo dice el cuento, embriagado Sí, de poetas, De poetas.
está tan embriagado de poetas que no puede... Que solo piensan copiarlos. Ni siquiera le claro. sale nada original. Sí, bueno. Igual su poesía era mala, dice. Y copiaba mucho de gente como Longfellow, lo hablábamos antes de que empezáramos a grabar. Es decir, justamente aquello fue una obra de desprecio que lo mandara a leer así, porque fue menospreciarlo, fue subestimarlo, y justo cuando lo necesita es irónico porque él está justamente totalmente embebido de la gente que lo mandó a leer. Se le vuelve en contra. Exactamente. Sí, hay otro personaje que es un amigo del narrador, que es hindú, ¿no? Que para mí es el gran Sí. personaje Sí, de es la, un gran de la personaje. historia, Sí, sí. es el- lo tengo. Como que- que entra medio que molesta a en la historia y llama- vuelve a salir. Ahí Es está. como Total. Se llama Girish Chander. Era un dramáticamente joven es y hindú. obeso bengalí. Hindú, bueno. Ah, bengalí. Bengalí. No, era Escrupu- muy importante la... Para, ¿quieren que se los...? No es lo mismo, ¿no? No. Confunda pero no ofenda. Leo la primera descripción. Girish Chander era un joven y obeso bengalí, escrupulosamente vestido de levita y pantalón claro, con sombrero alto y guantes amarillos. Pero yo lo había conocido en días en que el brutal gobierno de la India pagaba sus estudios universitarios y él publicaba Mira vos. artículos sediosos en el Sachi Durpan y tenía amores con las esposas de sus condiscípulos de 14 años de edad. Las descripciones de Kipling son buenísimas igual, ¿eh? La Sí. forma de describir en una línea a los Extremadamente cruel. personajes es excelente. Es excelente. Sí, se siente que el personaje este es como el que trae un poco la verdad. Sí. digamos. Sí, Sí, como que el nos viene a correcto. aclarar el cuento. Creo que sin ese Correcto personaje, ahí, digamos. no hay desenlace. Digamos, está empantanado hace un par de páginas cuando aparece este personaje a traer como la verdad. Claro, también. tal vez sin ese personaje sí hubiera sido un total Deus Ex Machina, la Exactamente, conclusión. exactamente. Porque es justamente el que viene a traer la advertencia de lo que se viene. Sí. Y tampoco, igual, porque No está hay algo masticando. de Deus Ex Machina Sí, sí, obvio. en el sentido de que solo está anclado a este personaje que aparece mágicamente en la historia y de vuelta, sin él no habría acontecido de ninguna manera. Lo que Entonces, pasa es que no hay un anclaje ni siquiera al medio por el cual se conecta la mística del cuento, que es los sueños de Charlie. No hay un anclaje a la poesía. Sencillamente llega este tipo y le dice, va a aparecer una minita Sí, literal. y Charlie se va a curar. pasa que cómo introducís a ese personaje sin que quede como introducido de afuera o metido con una mano dentro de la historia. Por No eso hay digo, forma Está de... no hay anclaje a los sueños de Charlie. Exactamente, no, Ah, no. Igual el Un hecho detalle, igual. es posible. es un detalle, realmente es un detalle. sí. El Em, hecho es, posible. totalmente posible. Por eso, por eso. Y contemos... más con la descripción que tenemos de Charlie. Sí. Incluso este personaje, lo raro sería ahí cómo este personaje lo conoce también a Charlie. Vendría a ser la Claro, cuestión. claro, es verdad, es verdad. Porque en realidad, sí, fue en función de todo lo que sabemos hasta ese punto, total. Este tipo se puede enamorar y dejar la lectura o la escritura, inclusive Mm. toda esta faceta del pasado. Contemos atrás. cuál es la advertencia. La advertencia es nuestro narrador, nuestro protagonista está totalmente desdichado porque Charlie no le da la suficiente letra como para completar la historia, porque justamente no quiere hablar de eso, como decíamos antes. Y lo que pasa es que aparece Girish Chander, perdón, y le dice a nuestro narrador, no, nunca vas a terminar la historia. Nunca la vas a terminar porque los dioses de la vida y la muerte no te lo van a permitir. Y no te lo van a permitir ¿por qué? Porque hay un momento muy especial donde la puerta de algo tan trascendental se cierra, que es cuando aparece el primer amor. Cuando una chica piensa en Charlie, se ahí olvida. ya lo vas a perder. Hay algo, no sé si quieres decir algo. No, que tengo acá un poco de lo que este personaje dice, si quieren lo leo. Dale. Pero yo Eh, también traje algo de bastante... Justo el personaje. Le pregunta, ¿no hay ninguna esperanza? Le responde, ¿cómo puede haberla? Eres cristiano y en tus libros está prohibido el fruto del árbol de la vida o nunca morirías. ¿Cómo vas a temer la muerte si todos saben lo que tu amigo no sabe, que sabe? Tengo miedo de los azotes, pero no tengo miedo de morir porque sé lo que sé. Ustedes no temen los azotes, pero temen la muerte. Si no la temieran, ustedes los ingleses se llevarían el mundo por delante en una hora. Si tu amigo contara tal y tal cosa, indicando que recordaba sus vidas anteriores o una parte de su vida anterior, enseguida lo expulsarían del banco, le dice, como diciendo, el sistema al toque lo echaría. Los señores de la vida y la muerte
eran tan astutos como lo había insinuado, como lo había enseñado Grish Chunder, no dejarían pasar nada que pudiera inquietar o apaciguar los ánimos de los hombres, que era lo que decías vos. Hay algo que me hace ruido a la hora de hablar del origen de nuestro narrador. Sí. Cuando están, jijean los pibes, cuando dice, están hablando con Grish y le quiere empezar a contar la historia que le contó Charlie. Ujú. Y le dice, eh, te contaré una cosa que un inglés sabe. Para ti es una vieja historia. Empecé a contar en inglés la historia de Charlie, pero Grish Chunder me hizo una pregunta en hindú, y el cuento prosiguió en el idioma que más le convenía. Al fin y al cabo, nunca hubiera podido contarse en inglés. Grish Chunder me escuchaba sintiendo de tiempo en tiempo y después subió a mi departamento donde concluí la historia. Nuestro narrador sabe hindú ¿No es hindi? Hindi. o hindú, no Eh, sé. Hay algo, No, hindú es el gentilicio, sí, sabe hindi. bueno, Va, en realidad en español es indio. Tenemos un problema con la traducción igual. claro, porque que lo habíamos hablado previamente. sí, leímos, Y hay como 3 denominaciones sí, para leímos varias en hindú traducciones. nosotros el cuento, Claro. pero a lo que No, voy, hay una. Yo también lo leí en inglés, ya que se abrió esta este puerta. chiste, sí. Lo leí en inglés y algo que me encantó del cuento es la sonoridad que tiene. Sobre todo cuando Charlie empieza a narrar. Los poemas que queda loco. Claro, sí, no sé Ah, si ok. llamarlo poemas o sonetos. Está bien, es verdad, es verdad, es verdad. Tiene Porque más ju- espíritu en el idioma original. Uf, no, es buenísimo, sobre todo porque se vuelve muy, muy real y muy vivaz y muy juguetona esta idea de los piratas, porque justamente Claro. los piratas están hablando en su lunfardo. Wow, ok. Bien, eso es una perlita del programa. Hay una Algo que te discusión, llevas. no sé si Tommy vos tenés algo con respecto a eso o alguna idea. Antes de que entre Charlie a la escena, que ya estamos medio 3/4 de cuento, ya queda como... Grish. No, No, antes antes que, que- antes que entre... Sí, Ah, Charlie. ok, perdón, sí, Porque sí. también hay algo raro que Charlie aparece de repente. Mm, Le había dicho que estaba ocupado, que no sé qué cosa, se encuentra nuestro narrador con Grish. Están hablando y hay una discusión medio teológica, Ujú. divina, sobre tus dioses, mis dioses, Tus mi dioses míos, muerte, justamente. tu muerte. Dios es mi Dios. Y dice así, un diálogo, será todo lo que tú dices, pero no voy a entregarlo a tus dioses y a tus demonios, le Sí. dice. No le hará mal, le contesta Grillo. Un poco de mareo al despertarse. No será la primera vez que habrás visto muchachos mirar al espejo de tinta. Yo busqué que era el espejo de tinta Sí. y nuestro gran amigo Jorge Luis Borges ha escrito un cuento en la Historia Universal de la Infamia, creo, si no recuerdo mal el libro, que es una historia donde supuestamente es un espejo que recuerda tus vidas pasadas. Bien, un espejo que está en África, hay como toda una idea media eh, pesada Sí, energéticamente mítica, de digamos. recuperar las vidas pasadas a partir de este espejo que se consigue, no sé si con sangre o con ¿cómo se llama cuando te mueven un reloj? Con Que- hipnosis. Con hipnosis. Que Eh, se propone como una... que se propone como una vía. Pero bueno, hay como esta discusión de, mira, es una historia, es un cuento. No es que no cree, es un cuento. Quiero escribir un cuento, nada más. Y Grish le propone, no, pero hagamos algo. Volquémoslo totalmente al otro lado, saquémosle. No, bueno, para. No sé si quiero llevarlo a ese punto, porque también es un joven en algún punto. Para mí ahí hay miedo del protagonista hacia el más allá. Para mí hay un miedo pagano. Y también una desconfianza, o sea, una no confianza al 100% en lo que relata Grish. Obvio. Y aparte, ¿cuáles son las fines de Grish en todo esto? Claro. Porque también hay una ¿Qué especie gana de- Grish? ¿Qué gana Grish con hacerlo ver en el espejo Claro. al muchacho, no? Qué loco. También- También hay un retratito Sí. del racismo colonial Sí, sí, de total. Inglaterra hacia los hindúes y hacia las creencias de la zona. Sí, tal cual. ¿Qué ibas a decir? Que para mí también puede llegar a haber un aprecio hacia el joven Chris. Es decir, que él no lo quiere someter a tal rito, porque justamente por ahí dice, che, tal vez no se merece eso. Claro, hay como un toque de humanidad. Yo inclusive, siento ¿no? que esta discusión también tiene mucho de si yo logro que Charlie te diga todo con mis métodos, tengo razón, digamos. Como que Sí, siento como que se juega eso ahí, como diciendo, si hacemos que Charlie hable, realmente le tenés miedo a la muerte, realmente toda esta descripción que acabo de hacer de tu ser es totalmente genuina y todo lo que yo tengo para decir y traer es lo que realmente era, digamos. Exactamente. Hay algo de.
pero tampoco sabemos qué quiere hacer con eso. No sé si es simplemente marcarle un punto, no creo. Y entonces, entre medio de esta conversación, Charlie entra al departamento del protagonista, de nuestro narrador, y viene a contarle algo muy Y importante. medio que se saludan de mala manera sin conocerse, Grish y Charlie. Porque Charlie es racista. Ah, no había entendido. Bien, bien. Porque dice, Hay como algo ay, no de... lo quiero leer, Sí, es sí, muy pero deleznable. este ¿Sabes negro qué? dice algo así. Sí, Ay, sí. Es verdad, es No me verdad. acuerdo, che. Sí, sí, yo recuerdo que hay como un diálogo entre ellos, pero no de buena manera. Como, y sin conocerse, eso es lo extraño. ah, perdón, lo tengo Porque acá. se va rápido, Grish, inclusive, de su casa. Lo imprimí, No, no, ¿ok? Las hojas, buscando las hojas las hojas, del las hojas. papiro. Desenrollando el papiro. Mal traducido. El papiro mal traducido, no hay que obviar eso. Charlie dice en nuestra traducción, ¿no? ¿Qué Nuestra, negro la que es? hicimos nosotros el jueves No, pasado. igual lo leí también en inglés y dice algo parecido. Qué negro desagradable, dice cuando se va a Ah, a ver. ¿Te mira. acordás en inglés que decía? Sí, pero era tipo big, fat, black. O sea, es eso. Algo, ok. Bien elemental. Sí, incluso no tiene todos los insultos que tiró Charlie. Ah, ok. Claro. Ok, pegó Charlie. Eh, ¿Y cómo termina el cuento de última, no? Porque no sé cuánto, o sea, o qué nos queda revelar, porque acá es donde baja abruptamente el cuento eh, la velocidad que venía, Sí, Sí. el ritmo que traía baja, porque le medio que se da por vencido nuestro narrador, ¿no? Hay algo de decir, bueno, Cuando Charlie entra y le dice no que sabe estaba enamorado. la señorita que conocí. Claro, claro. No sabe la señor- Fue medio de comedia la charla. No, la señorita que no, conocí. es re lindo como le cuenta en realidad. Él le dice, escribí algo. Es verdad, es verdad. Y el poema, nuestro protagonista se da cuenta al toque, que habla acerca de que Charlie viene la primavera y Charlie dice que más o menos como que su amor desafía la belleza de la primavera por ser incluso más hermoso. Es decir, y justamente nuestro narrador leyendo esto como que recuerda lo que le dijo Chandler y medio que se le caen así gotas de sudor viendo el inevitable destino que tiene el cuento más hermoso del mundo, que es el de nunca ser terminado. Y básicamente la conclusión a la que llega Kipling, porque acá lo voy a poner a él, es que la razón por la cual las puertas de nuestras vidas Yo lo pasadas... tengo escrito. Dale, por favor. Ahora comprendí por qué los señores de la vida y la muerte cierran tan cuidadosamente las puertas detrás de nosotros. Es para que no recordemos nuestros primeros amores. Si no fuera así, el mundo quedaría despoblado en menos de un siglo. Claro. Lo que Kipling dice es que es muy interesante la discusión en términos, de construcción. Si nosotros realmente reencarnamos, ¿no? ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿O por qué la divinidad que nos reencarna una y otra vez, suponiendo que hay una divinidad y que nuestras almas no mutan solas, ¿por qué no se nos abren esas puertas de conocimiento? Sócrates lo que diría es que esas puertas sí se nos abren mediante la mayéutica, ¿no? Exactamente. Pero Kipling lo que responde es que justamente es porque el dolor de recordar nuestros amores pasados y saber que ya no están ahí sería mucho. El mundo quedaría despoblado en menos de un siglo. Exactamente. Todos estarían en duelo. Tommy. Es muy bueno, a mí me gusta esa conclusión. Sí, es buena, es buena. No, lo que quería decir es, leyéndolo me trajo muchísimo a las memorias de Shakespeare, de Borges, muchísimas similitudes, inclusive medio que diría que el esqueleto es el mismo, siento que ambos querían contar lo mismo, pero es interesante dónde difieren. A ver. Em, Antes de charlarlo, traje un pequeño fragmento de las memorias de Shakespeare. Esto ya es cuando el protagonista adquiere la memoria de Shakespeare en sí. Lo que pasa en el cuento es que básicamente se presenta un profesor o lo que sea y le ofrece a nuestro protagonista las memorias de Shakespeare directamente. Obviamente el protagonista las acepta porque era estudioso en Shakespeare y una vez ya las acepta, dice lo siguiente. La memoria ya ha entrado en su conciencia, pero hay que descubrirla. Surgirán los sueños en la vigilia. Al volver las hojas de un libro, al doblar una esquina. No se impaciente usted, invente recuerdos.
El azar puede favorecerlo o demorarlo, según su misterioso modo. A medida que yo vaya olvidando, usted recordará. No le prometo nada. Quien adquiere una enciclopedia no adquiere cada línea, cada párrafo, cada página y cada grabado. Adquiere la mera posibilidad de conocer alguna de esas cosas. Si ello acontece con un ente concreto y relativamente sencillo, dado el orden alfabético de las partes, ¿qué no acontecerá con un ente abstracto y variable? Una frase, creo que en inglés antiguo, como la magia de la memoria de un muerto, dice. De buen Borges. Sí, imposible leerla. A nadie le está dado abarcar en un solo instante la plenitud de su pasado, ni a Shakespeare, que yo sepa, ni a mí, que fui su parcial heredero. Nos depararon ese don. La memoria del hombre no es una suma, es un desorden de posibilidades indefinidas. San Agustín, si no me engaño, habla de los palacios y las cavernas de la memoria. La segunda metáfora es la más justa. En las cavernas entré. Una mañana discerní una culpa en el fondo de su memoria. No traté de definirla. Shakespeare no lo ha hecho para siempre. Básteme declarar que esa culpa no tenía nada en común con la perversión. Comprendí que las tres facultades del alma humana, memoria, entendimiento y voluntad, no son una ficción escolástica. La memoria de Shakespeare no podía revelarme otra cosa que las circunstancias de Shakespeare. Es evidente que éstas no constituyen la singularidad del poeta. Lo que importa es que es la obra que ejecutó con ese material deleznable. Dice al final. Wow. Es increíble. Hay Hay un montón de cosas sí, igual. sí, quería volver. Había que parar. Ah, Creo que querías volver al tema de la enciclopedia. no, un poquito No. más adelante, del inglés antiguo. ¿Leíste algo en relación a A nadie le está dado abarcar en un solo instante la plenitud de su pasado. Dice. Pasa que son definiciones de la No, memoria excelentes, eso, boludo. a eso iba. Cuando habla de que él es el heredero. Bancame lo busco. Sí, bueno, ahí. O Ni a sea, Shakespeare que yo sepa, ni a mí que fui su parcial heredero. es, Nos ¿ya está depararon hablando el ese don. protagonista o está hablando el profesor que le dio las memorias? No, esto ya es protagonista. O sea, Corté varias partes, ¿eh? En un momento al principio habló el profesor que le dio la memoria, esto ya es el protagonista del cuento. tiene A mí muchísimo. me parece que es muy interesante lo que trae Tommy porque justamente Kipling y Borges parecen querer estar hablando de algo muy similar y sin embargo Borges lo hace de una manera muy distinta. Eh, no te quiero robar. No, dale, obvio. eh, Era para charlar. Justamente esto de la memoria como una caverna oscura en la que uno entra, algo como que se revela muy de a poco. Caja negra. Claro, es fantástico. De la- Y al hacerlo desde el protagonista del cuento, es decir, no es justamente lo que hace Kipling, es ponerlo en otro lugar, es ponerlo en un personaje ajeno al protagonista. Al ponerlo en el protagonista se pueden hablar de estas cosas, de estas pequeñas cosas como Porque lo el vive. acceder Claro, a la era tumulosa exactamente lo que pasa. memoria. Pero además eso, una memoria destemporalizada. Sí, Una sí, memoria sí. hecha a un bloque que está todo junto, al que se accede. Ay, Dios, me trabé. En su totalidad. Sí, sí, pero un Sí. poco así es todo el Eh, conocimiento del mundo. Pasa. Roberto Bolaño, que un poco nuestro título nace a raíz de una historia de él, dice que es la más recóndita memoria de los hombres. Nunca se puede acceder. Es la más recóndita memoria de los hombres, ¿no? Como esa cueva a la cual nosotros nunca podremos acceder del todo, porque son sucesos, son Sí. percepciones, pero qué adecuado lo que decís con respecto a que los cita desde el protagonista que va a escribir la historia. Claro. Es como que Charlie Mills escribe la historia de su propio cuento. Pero es muy interesante también, ahora recién se me acaba de prender la lámpara, porque Charlie Mears cuando cuenta sus vidas pasadas tampoco es protagonista, es esclavo, es el esclavo que rema Sí. y que ve estas figuras endiosadas de los que son los protagonistas de las historias, Claro, los que no son le los toca capitanes. Shakespeare a Charlie, le Cl- toca. La Odisea le toca. Le tal toca vez. ser Le portero. toca claro, el que le abría la puerta del edificio a Jackson. ¿No? Lo que tiene es que también eso va dando la huella de la intuición de nuestro narrador, de decir,
pero ¿por qué sabe esto? Mm. Si es simplemente un remero, ¿no? O sea, lo va llevando. En lo de Borges es, acá tengo las memorias de Shakespeare. O sea, todas las posibilidades que vos tenés las tenés acá adentro, Sí, sí, sí. ¿no? Uno es ya de por sí la universalidad y en Charlie Mills vemos como la particularidad de algo que puede ser potencialmente universal. Claro, es muy interesante porque Borges lo que está haciendo es denunciar la imposibilidad humana de acceder a lo universal, a la totalidad de lo universal, mejor dicho. Sí, medio que los fines también son los mismos. El protagonista de las memorias también como que él soñaría con escribir algo con respecto a eso. Incluso le pregunta al otro que le da las memorias, tipo, che, vos qué hiciste con esto. No, escribí un cuento que no, escribí una historia que no funcionó, digamos, que la destruyó la crítica. Porque, o sea, a lo que voy es los dos, tanto el de Kipling como el de Borges, quieren escribir algo, pero para mí difieren en lo esencial de lo que conciben como ser directamente. Pero más porque Kipling justamente va a lo particular, pero también es muy general, no recuerda Claro. cosas concretas, no vive. Charlie lamentablemente no vive todo eso que le fue dado. Y también hay algo de Charlie de no ser consciente que está viviendo vidas pasadas Puede ser eso y no también. darle tanta bola también. Claro, no es que es este chabón que estaba re preparado en Shakespeare toda la Exactamente, vida y exactamente. dice, Excepto cuando sueña que se muere. Claro, exacto. claro, por ahí aparecen esas cosas. En el protagonista de las memorias es como un rostro que me parece que no sé de dónde viene, ¿no? No sé si es un rostro de una mujer que yo conocí o una mujer que conoció Shakespeare. Es la pérdida, ¿no? De Borges y yo. Un poco. Claro, Claro, hay un ese es. montón, sí. Bueno, de Pierre, inclusive, no, Pierre Menard no, estaba pensando el libro de arena, creo que es un cuento este libro que nunca se termina. Bueno, hay como toda una idea de la memoria. No, Funes, el memorioso, Ah, Funes, que es lo contrario, que es el hombre que no olvida, Funes. sí, sí. Que es justamente la idea de, bueno, ¿qué pasa si pudiésemos acumular cada rasgo de cada cosa que nosotros tengamos Y todo se volvería completamente intrascendente. el- y- y- inhabitable como ser humano aparte? Una No persona que no... existiría el sí. amor, digamos. Es despoblaría todo. pesumbroso, Sí, es sí, sí. pesado, es padecer. Sí, porque inclusive el personaje Funes solamente puede estar en la cama en plena oscuridad y así todo, cualquier reflejo de ventana, él puede observar cada vidrio de todas las ventanas habidas y por haber. Bueno, Sí, le debemos Borges. En Confesiones le debemos un Se cuento ve, de pero Borges. lo vamos charlando ahí por encima. Sí, estaría lindo venir a este lado del charco, ¿no? Porque Sí, tratamos con un italiano y con un tratamos inglés. con un Vamos a inglés. cruzar para este lado. No me había dado Deberíamos cuenta. subir a un galeote y venir para este lado. Un galeón. Galeón, un, galeón. a un vikingo Claro. deberíamos, en realidad. A una carabela. Era la de Colón. Volvieron los galeones en este cuento también. Claro, Volvió vuelven el los galeón galeones, es verdad. completamente. Sí, sí. Y no sé si hacer esta pregunta, este disclaimer, pero ¿qué relación podemos encontrar entre la película, los Fableman, y este cuento? Si es que hay algo de relación, por lo menos en la temática. Amigo, estas cosas se preparan con No, antelación. yo encontré una y podemos discutirla, que es la idea Dale. de el artista. El artista en su modo de ejecutar y en el modo de idear la ejecución. Ujú. ¿Bien? Porque bueno, uno lo vemos en el cuento, en la película con Spielberg, que es ya algo mucho más que nosotros sabemos que él es un director famoso. Y medio vemos los pasos o el camino creado del héroe, ¿no? O cómo se fue dando. En este cuento no sabemos si Charlie va a llegar a ser algún tipo de escritor, pero son dos formas de abarcar, o de pensar, digo yo, tal vez, el artista. O el artista en sentido de creador. Podríamos proponer, no sé si sería acertado, pero podríamos proponer que en este cuento el artista está dividido en dos y por esa división no puede llegar a concretar la obra, Ajá, que es aquel que Ok. quiere escribir y aquel que tiene la idea. perfecto. Es bueno. Pero yo no sé si lo leería así, es una propuesta. Son Sí, solo lo que pasa es que conjeturas. Kipling no habla del arte, o sea, siento que no lo describe en ningún momento. No hay un solo artista en este cuento. Sí, digamos. yo Claro, también es siento verdad, es eso. Pasa un poco eso, pero sí, es tal cual lo que vos decís. Es Eh, como el molde, decía yo, ¿no? Como el arquetipo, tal vez. Yo Sí, les sí, puedo hacer. que hay una relación ahí. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Podemos encontrar una relación en cómo los autores, en este caso Spielberg Kipling. y Kipling, en dónde ubican a la mujer? Porque me parece. Bueno, no me dejen hablando solo. Spielberg es más respetuoso del lugar de la mujer que Sí. Kipling. ¿Y acá hubo mujer? Ah, sí.
Se enamora. Es un factor. Está la Sí, mujer. es la que que cambia lo todo. engualichan Bueno, a ver, Charlie. ahí Ahí va. hay una relación ahí, es la responsable Sí, por eso. del devenir de todos los acontecimientos de ahí en adelante, De eso hablaba. Es como un en ambos factor que lugares, no tiene decisión, pero a la vez cambia radicalmente la historia, de forma 180 indirecta. grados. Sí, Ah, sí. vieron que no era tan alocada mi propuesta No, de no, no, pensarla. obvio que no. Tal cual. Podríamos igual haber agarrado una ruleta y con autores y decir cómo se relaciona tal con Bueno, pero tal. es un ejercicio Está bueno. de abstracción bastante interesante. Hablando, siguiendo con Borges, Buscando, Tres hablando verbos. así. es Sí, que yo quería decir algo de Borges. fueron muchas acciones. Em, Con respecto a Borges, nos interesaba mucho lo que dice acerca de Kipling, porque como Borges tiene su enciclopedia de lo que dijo personal, que es Bioy Casares, podemos acceder a todas sus opiniones y Qué todas sus adecuado que digas enciclopedia. Sí. Podemos acceder a todas sus bardeadas a través de los tiempos. Y alguien que bardeó mucho fue a Kipling, pero también lo defendió. Cuando justamente la opinión pública se fue contra Kipling. Porque justamente su crítica era válida y profunda y la crítica de los críticos no era ni profunda ni válida, Bien. ¿no? Perfecto. Él hace junto con María Esther Vázquez un libro de introducción a la literatura inglesa. Sí, Y ahí lo que gran dice libro. de Kipling es No me acordaba, mirá, mirá. que era un cuentista, un novelista y un poeta. Rudyard Kipling se impuso la tarea de revelar a sus distraídos compatriotas la existencia del dilatado imperio británico. Es decir, lo que quedó de él con respecto a todos sus controversias es que reveló realmente lo presente que estaba el imperio británico, ya sea para bien o para mal, Bien. aquellos que lo festejaban y aquellos que lo criticaban. Y después también escribe esto ya Borges solo. Para la gloria, pero también para las injurias, Kipling ha sido comparado al imperio británico. Es decir, no hay nada que Kipling haya dicho que se acerque a realmente lo que hizo deleznable al imperio británico. Y esto viene de ya ¿qué es? ¿Diarios? ¿Recopilación? Sí, el libro que se llama Borges, escrito por Bioy Casares, que es justamente una recopilación de varios años en los que vivieron prácticamente juntos y Bioy escribe todo. Todo esto está en una página web muy buena que se llama Come Borges en Casa. No, como en Casa Borges, ¿no es? Como en Casa Borges, sí puede ser. Bueno, una de esas dos. Lo vamos a dejar en los comentarios. Está muy buena, es básicamente este libro con con un buscador. Vos le escribís la palabra que quieras y le das a buscar y automáticamente te aparece una selección de Fragmentos. días, de fragmentos de este diario que escribió Bebe Casares. Entonces vos le podés poner Kipling, por ejemplo, y te sale todos los días que hablaron en tal año acerca de Kipling, ambos, y está muy bueno. Te recomiendo. Obviamente elegimos la bardeada. Sí. Dice Borges, Kipling se dejaría engañar por toda clase de tenientes y señores de pocas luces. Bueno, está bien. Lo golpean Lo golpea. férreamente. Castiga. Sí, pero hablan mucho de él. Pero Es sin importante embargo para lo ellos. leían mucho. Claro, bueno. Leen a todos, a Y los lo que tradujeron odian y a en los serio. que aman. La realidad Quizás a los que odian leen más. sí, es probable, porque aparte hay algo de una crítica consumida, ¿no? De algo de decir, bueno, yo Sí, critico, sí. pero consumiendo. Diseccionada. Sí, Claro, sí, sí. exactamente, exactamente. Hay algo, una última cosita que quería decir, Sí. con respecto también a las memorias de Shakespeare y cómo ambos tratan las memorias, de que Borges incluso se apiada de Shakespeare, aunque esto es como muy egocéntrico decirlo así, pero medio que se apiada de Shakespeare por el hecho de decir esto que está viviendo el protagonista ahora de tener que tener tus memorias en la cabeza y que todo sea un desorden, también le da más valor al A lo que hizo artista, Shakespeare. a lo que hizo Claro, Shakespeare. exactamente. Totalmente, exactamente. porque eso es una cuestión de. No es que. En algún punto la memoria que tiene Shakespeare es una memoria común y corriente, de Total, cualquier, que de ahí, cualquier ahí persona. ahí donde es la realización esta que tiene Borges, que a mí me parece increíble, que por ahí le faltó a Kipling, que es el hecho de decir, obvio que Charlie lo va a perder. Porque la memoria no es algo conciso, es justamente algo Tumultuoso. terriblemente complejo. Inmaterial. Increíble que existan personas como Shakespeare. Claro, porque, claro. porque tuvieron esta memoria, que es la realización del protagonista, ¿no? Tuvo esta memoria en sí y cuando se sentó a escribir, escribió lo que escribió. Es Ujú. impresionante que lo haya logrado, digamos. No va solamente
que es lindo. Para como concluir, la historia más hermosa del mundo no está solamente en la memoria. Tiene Exactamente. que tener un montón de De factores. otros Sí. factores que... Hay una, con respecto a esto, hay una discusión con respecto al arte contemporáneo de ahora, no contemporáneo de la época contemporánea, eh, que sobre todo en nuevos trends de TikTok, Ahí va. perdón, sí, Ahí va. la bajé. Borges vio hoy tren de TikTok. Tren de TikTok. No, que mucha gente se pone al lado de obras en los museos y señala aquello que creen que podrían haber hecho, denunciando su simpleza Ay, y denunciando que esté Dios. adentro de un museo. Y lo importante, lo que quería destacar es que justamente no es acerca de cómo fue llevado a cabo, sino lo que hizo que se llevara a cabo. Es decir, ese arte contemporáneo que parece simple, que parece una raya a simple vista. La banana pegada con cinta. No, esa es la banana pegada con cinta, no. Eso es una psyop. Y lo vamos a hablar en otro capítulo, Bien. quizás. Pero qué sé yo, hay una obra muy famosa que son unos caramelos, toda una pila de caramelos gigantesco puesto en una esquina, que es un artista pesa a su pareja que está en las etapas finales de sufrir de SIDA y pone el peso suyo en caramelos en un museo, una obra, y pide que la gente se lleve los caramelos. La gente no lo sabe, pero se está llevando los caramelos de la misma forma de que él estaba perdiendo el peso a medida de que la enfermedad iba avanzando. Es decir, es una obra, Viva. También. claro, es una obra viva compleja, pero la gente hoy en día la señala y dice, esto podría haber sido cualquier cosa. Y sin embargo, es eso, el arte no es solo aquello que se lleva a cabo de manera técnica, es lo que lo trajo a la vida, y lo que lo trajo a la vida es la única persona que lo podría haber traído a la vida. Perfecto. Confesiones. Extraordinario. Este fue la segunda cápsula de confesiones. Vayan a leer el Literarias. cuento, literaria, Ay, exactamente. Vayan a leer el cuento y nos veremos en la próxima. Muchachos, gracias por estar. Muchas Adiós. gracias. Chau, chau. Gracias.